Zoom 95.5 FM, la radio alternativa del desierto. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros la mesa de los miércoles, Ernesto de Lucas, y voy a apagarle aquí al cuota porque trae un desmadre y ahorita lo enlazamos otra vez. Y Miguel Sesma, y en la línea telefónica está Héctor Contreras. Bueno, el tema es el colonización o fortalecimiento al Supremo Tribunal de Justicia y al Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Porque, a ver, vimos cómo llega Rafael Acuña Griego. Yo creo que nadie cuestiona su capacidad y su trayectoria, su honestidad, honorabilidad, pero sí la forma como llega, cómo se da. Y luego ahora lanza una iniciativa el gobernador para que se integre al Supremo Jorge Luis Moreno, ¿no? Ante la renuncia de Francisco Gutiérrez. Pero antes de esto, también Rafael Acuña Griego, fue ungido ¿no? Como el nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Eso ya lo sabíamos muchos, ¿no? Que al ingresar, él iba a ser presidente. Entonces, ahora también se empiezan a enfocar la mira del gobernador hacia el Tribunal de Justicia Administrativa. Es algo muy interesante que pasa y porque también refleja una lucha interna dentro del mismo gabinete de Alfonso Durazo, ¿no? Entonces, ahorita vamos hacia allá. Primero el Supremo Tribunal, ¿quién quiere iniciar? Ernesto. Pues sí, yo creo que es un poco de las dos, Aaron. Es uno que no creo que esté en tela de duda ni mucho menos de escrutinio público, es la trayectoria del primer integrante durante esta administración de uno de los tres poderes, en este caso el judicial, concretamente Rafael Acuña Griego. Eso es indiscutible. Lo segundo es la tentación a la que cada titular del Poder Ejecutivo siempre cae, siempre tiene, precisamente para llevar esto que tú describes como colonización, porque pues entonces estaríamos cayendo en que antes como antes y ahora como antes. Creo que se tienen que analizar muy bien los perfiles, insisto, el caso de la trayectoria, eso está por demás discutido. Yo creo que ni siquiera tiene que ser motivo de análisis. Una persona con una trayectoria impecable, muy cercano al gobernador Durazo, fue su suplente cuando el hoy gobernador Durazo fue candidato al Senado en el año 2006, creo que era por el partido del PRD, si mal no recuerdo, 2006 PRD. No recuerdo qué partido. 2006 PRD. Entonces hay una relación personal, insisto, que pudiera prestarse a esta interpretación de colonización. El secretario técnico de estas mesas de la paz, ¿no? De la construcción de la paz. El gobernador su proceso. El gobierno federal, y que él era secretario de Seguridad Pública. Y antes había sido su suplente al Senado en el 2006. Entonces hay una relación personal, sí, se puede malinterpretar esto también. Digo, cuando se habla de que va a haber un cambio radical en las formas, en el estilo, etcétera, al margen de la trayectoria, insisto, y los nombramientos que se avecinan, está por cocinarse otro. Pero a ver, tú les pegaste ahí un llegue y un zape a los correligionarios del señor Sesma. En virtud de que se, ahí en el Congreso, en virtud de que se alegaba, se discutía que no era la forma jurídica. Yo creo que aquí lo que te tienes que ir es al fondo. ¿Quién alegaba esto? La bancada del PAN. La bancada del PAN, en virtud de que a quien iba a sustituir a él, recordemos, Sebastián Sotomayor. Sebastián Sotomayor, la forma desasiada en que llegó, básicamente sobre eso estribaba mi participación. En tiempos de Padres, ¿no? Sí. ¿Qué es algo positivo de esto, Aaron? Y la neta, así como te critico, te felicito. No, pues bueno. Pega, soba. Te lo platico por qué. Porque la verdad es que son raros los espacios que generan opinión pública donde se analiza el poder judicial. Generalmente todos los focos, los ojos, las críticas, los cuestionamientos, la atención pública de quienes la generan, están centrados en el poder ejecutivo y en el poder legislativo, y rara vez se voltea a ver al judicial. Sí. Tú puedes saber perfectamente quiénes son los diputados, quién es tu diputado, quién es el gobernador, quiénes son los integrantes del gabinete, quiénes son los funcionarios, pero no sabes quiénes son los magistrados.
Así o sea, no sabes a qué estricto sentido, por ejemplo, de algo tan básico como la ley de transparencia se somete. No tienes indicadores como sí los tienes en los otros dos poderes para medir, por ejemplo, la eficiencia básica de este poder. Entonces creo que esto da pie de aquí en adelante a que, así como está bajo el ojo del escrutinio público el poder legislativo y el ejecutivo, ahora también a partir de este momento se puede empezar ya a analizar lo que se hace al interior del Poder Judicial, porque generalmente está ajeno a cualquier discusión pública. Totalmente. Miguel Sesma. Mira, estos son de los temas que cada vez que hay una transmisión del poder en este país, sale a colación y echan y hay una serie de quejas por parte de los políticos que están en la oposición al no respetarse la tan famosa división de poderes, que en la teoría tiene una justificación teórica antiquísima, que es prácticamente que haya un contrapeso, que no haya un solo poder que pueda dominar a los demás poderes del Estado. Esta es una discusión, como ya dije, milenaria cuando se piensa la cosa pública, cuando se piensa la forma como se debe de organizar los estados. Y pues aquí metiendo con Montesquieu. No, desde antes, esto es de Aristóteles, Locke, siempre ha sido un gran tema, qué tanto poder se va a depositar en la persona que tiene el poder político. Y así es como se ha llegado a la... Bueno, pero ahora se presta la simulación, pues, en los procesos. Así es. A final de cuentas, lo que no se puede malinterpretar, porque está muy clarito, es de que este nuevo gobierno pues está colonizando los demás poderes. Y eso lo han hecho los últimos gobernantes en el país y en el Estado. Yo creo que forma parte de la cultura autoritaria que se ha venido afianzando con la polarización, donde la consigna política es: voy a iniciar una lucha por el poder para llevarme todas las canicas y no dejarle nada a las demás fuerzas, ¿no? Eso habla mucho de la pobre cultura democrática que tenemos. De los tres poderes, el único que es unipersonal es el Ejecutivo. Los demás poderes, como el Legislativo y el Judicial, son colegiados. Obviamente que las credenciales de Rafael Acuña Griego son indiscutibles. Técnicamente cumple con el perfil, pero por la reseña que ya dio aquí el Pato, pues obviamente vemos que hay una subordinación política a quien lo está en este caso mandando, porque el que lo designa, a final de cuentas, que ese es el formalismo donde se van a escudar todos, es que fue el colegiado del Supremo Tribunal, pero eso te va a dar la investidura formal de que fuiste elegido por tus mismos pares en un poder, pero políticamente todos sabemos pues que viene designado desde el Poder Ejecutivo. Y ¿no? si pasa lo que pasó con Lelo de la Rea, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, entra con Calderón y ya estando ahí yo creo que aquí aquí el que está a prueba va a ser la capacidad ética y del señor Rafael Acuña Griego al ser él parte de o titular junto con otros, porque es un órgano colegiado, miembros del Poder Judicial, pues él tendrá que interpretar y aplicar las leyes y privilegiar el Estado de Derecho sobre la consigna política, que siempre es la tentación de todo gobernante. Si a cualquier gobernante en este país del Poder Ejecutivo le quitas el garrote, que el garrote son los órganos coercitivos, es la Fiscalía, es el Poder Judicial, organismos donde se interprete la ley, se aplica la ley y va implícito el uso de la fuerza, pues obviamente en esta cultura autoritaria que tenemos, lo primero que hace un gobernante, sea del color que sea, es buscar tener todo el poder posible en sus manos, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a ir a pausa y regresamos con Héctor Contreras, que está en la línea telefónica. No sé si, Héctor, ¿vienes en camino o te quedas en la línea telefónica? Aquí voy en camino, okay, pero podemos entrar mientras llego. Muy bien, vamos a ir a una pausa y volvemos contigo, Héctor. Okay. Bueno, regresamos en 3 minutos, vamos a una pausa comercial. Esto es en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. A ver, contesto una pregunta aquí que llega al WhatsApp de la radio de ¿qué es el neoliberalismo? Ojalá el locutor responda.
Me dio en la madre, no locutor, no soy locutor, pero bueno. El neoliberalismo es simple, es un sistema ultracapitalista donde se trata de adelgazar las funciones del Estado y que Dios mercado la resuelva. Es básicamente eso, y no me puedo extender más allá con la definición, pero básicamente es eso. Dios mercado resuelve todo lo que el papá gobierno no puede resolver, así de fácil. Pero bueno, Héctor Contreras, estábamos con colonización o reforzamiento para el Supremo Tribunal de Justicia con el nombramiento primero como magistrado de Rafael Acuña Griego, después como presidente, que ya lo sabíamos, muchos ya sabíamos que iba a ser presidente. Digo esto porque pues es referir que las maneras, las formas, o sea, se sigue con estos procesos de simulación, porque lo otro pues no está a discusión la trayectoria y la capacidad y todo esto de Rafael Acuña, ¿no? Y ahora el gobernador acaba de enviar ayer, me parece, una propuesta para que se integre a este Supremo Tribunal, Jorge Luis Moreno. No lo conozco, entiendo que es alguien así como lo consideran medio medianito, con los abogados que he platicado, no sé. Pero ahí lo que se acusa es que dónde está la paridad de género, ¿no? Sí, que harían 5 hombres y 2 mujeres todavía, pues, ¿no? Sí, pero entonces, es un asunto que se tendrá que discutir precisamente en aras de esta situación. Te va a tocar. Sí, claro. Héctor Contreras. Bueno, yo creo que la llegada del magistrado Rafael Acuña Griego como magistrado y luego como presidente del tribunal, yo sí creo, como usuario permanente del servicio de impartición de justicia, que es un reforzamiento que se le viene a dar, es un tanque de oxígeno que se le tira al Poder Judicial. Yo creo que al margen de las formas, que por supuesto son muy importantes, lo cierto es que lo que queremos es tener un Poder Judicial fuerte, robusto, independiente y autónomo. Porque en esta administración que transcurrió, que pasó, esas características no se dieron. Entonces, los litigantes, los usuarios del servicio, requerimos retomar la confianza en el Poder Judicial. Pero en esa parte la actividad sí lo aseguraría esa independencia y autonomía Rafael Acuña, siendo ahorita expulsión aquí, fue hasta suplente para la senaduría en 2006 de Alfonso. Bueno, ¿no? Mira, el punto es que para tener un antecedente tendríamos que ver cuál es la trayectoria que ha tenido Rafael Acuña en el quehacer público anteriormente. Y eso nos puede dar una aproximación de saber quién es, cómo piensa, cómo actúa. Entonces, yo sí creo, en honor a la verdad, que el aspecto de la autonomía se va a cuidar mucho. Yo sí creo que va a ser difícil girar una instrucción al presidente del tribunal para que un asunto entre particulares se resuelva de determinada manera. Yo creo que en esa parte el licenciado Acuña no se lo va a permitir, como nunca se lo ha permitido en otras épocas. Entonces, partiendo de ese antecedente, sí tenemos sustento para decir cómo se va a desempeñar Rafael Acuña al frente del Poder Judicial lo otro del que Estado. Empiezan a generarse así como un malestar. De hecho salió una caricatura muy buena ahí en el Nuevo Sonora, de donde para que la Acuña apriete debe ser del mismo palo. O sea, ya están muchas empiezan a señalar pues por el asunto de que hay 3 Acuña griegos, ¿no? En puestos públicos, ¿no? 2 en el gobierno del Estado, Jesús Acuña en Nistezón, Francisco Acuña en una consejo o comisión, no sé qué, de economía sostenible de las energías, una cosa así le inventaron, ¿no? Y ahora Acuña Griego, que es su papá, su tío es el presidente supremo. Si el vínculo consanguíneo va a ser un impedimento para que una persona se desempeñe en un puesto de carácter público, pues estamos muy retrasados, porque en principio debo decirte que Rafael Acuña
tiene muchos años de litigante, Sí. tiene muchos años en el servicio público, ni siquiera nacían sus sobrinos. Ahora, Francisco Acuña Méndez, es colaborador, fue colaborador del ahora gobernador en la Secretaría de Seguridad en México, y era el único que estaba realmente trabajando con él. Jesús se incorpora aquí en Sonora. Él es un joven estudioso que se dedica a escribir, hacía algunas columnas y veía columnas muy críticas, muy fuertes, y lo incorporan ahora al servicio público. Entonces, esto no lo podemos ver así como una cuestión de nepotismo. Esto lo tenemos que ver a raíz de la eficiencia. No, al margen, bueno, pero al margen, ni siquiera en lo pero hay periodistas que lo han señalado. Entonces, al margen, al margen del apellido, que es una coincidencia, quienes conocemos a la familia Acuña, a don Francisco Acuña Griego, a Rafael Acuña Griego, que son abogados, sabemos cómo piensan y sabemos cómo actúan, y no porque sean buenos deseos de mi parte, porque tienen una trayectoria que los avala. Entonces, en esa medida, yo creo que es una excelente decisión la que se toma de que él llegue a encabezar un poder al que hay que hacerle en algunas partes cirugía mayor, en algunas. No, bueno, él no tiene. Estás hablando tú de Jesús, yo estoy hablando del Poder Judicial. Entonces, creo yo que en un corto plazo tenemos que percibir la forma de manejar de Rafael Acuña el Poder Judicial, y esto tendrá que ser para bien. Respiró, pero luego, sí, porque ya estaba respirando profundo, ¿no? Ya estaba enojado con la exposición de Héctor. No se trata aquí de echar loas o de tratar de decir puros elogios sobre la persona, cuando ya dijimos que cuando ya dijimos que el licenciado Acuña Griego pues cumple con todas las credenciales técnicas para ocupar el puesto. Aquí venimos a hacer análisis político sobre un tema, si es colonización o es fortalecimiento. Obviamente está la colonización. ¿Por qué? Porque se está usando la misma cultura política de los últimos años en el país, y obviamente el fortalecimiento lo vamos a ver en los hechos. ¿Qué es lo que no te gusta que estén los tres Acuña? Para mí eso es irrelevante. Entonces, a lo que decía la referencia de las loas y de... por los elogios que hace aquí mi compañero sobre la persona. No son elogios, es un reconocimiento. Elogio, reconocimiento. Aquí venimos a hacer análisis político. Yo creo que el fortalecimiento en el Poder Judicial no lo podemos dar claro que es político. Claro que no. Y este nombramiento es político. Para empezar, claro que sí. Pero bueno, yo creo que no podemos desear o esperar a priori que haya nada más con el solo hecho de nombrar a este señor un fortalecimiento al Poder Judicial. Yo creo que con hechos concretos y tangibles se tiene que presentar un plan para el Poder Judicial que debe estás de diciendo verdades de perogrullo, que ahorita el primer gran reto va a ser fortalecerlo presupuestalmente, porque el acceso a la justicia en este estado, todos sabemos de los problemas y de las dolencias en personal calificado, en juzgados, en tribunales que hay en el estado, que hace muy difícil que el ciudadano de a pie pueda acceder a una justicia pronta y expedita. Entonces, vamos a ver cómo pelean el presupuesto para fortalecer a la institución. Ese es otro punto, licenciado. Ese es otro punto. Nomás un momentito. No vine a echar arres ni felicitaciones. Dije, partí de una base. Tenemos antecedentes muy obvios, muy objetivos de cómo se ha desempeñado Rafael Acuña en otros puestos públicos. Eso no se discute. Entonces nos permite eso. El aspecto presupuestal será lo que vendrá a dar la verdadera autonomía al Poder Judicial. Y eso ya está enfrente. Pero es otro boleto. Adelante. A ver, Ernesto. Opino exactamente lo mismo sobre la trayectoria tanto de Pancho como de Jesús como de don Rafael. O sea, eso no está en discusión. Aquí el asunto es la colonización o el fortalecimiento. Si continúan con el resto de los nombramientos bajo este esquema, sin respetar la paridad, al margen de la trayectoria, por una sugerencia, una imposición, un amiguismo, un compañerismo o una sana coincidencia, creo que entonces estaríamos faltando el principio de autonomía que uno de los tres poderes tiene que tener, en este caso el judicial. Por lo tanto, creo que eso va a depender, la colonización o no, del resto de los nombramientos.
y obviamente del perfil, que en el caso particular del licenciado Acuña Griego no está en discusión. Hay que ver los otros 5 restantes en el momento y el tiempo en que se den. Claro que sí. Fortalecimiento, mencionaban algo muy básico, que aquí yo tengo que hacer una autocrítica porque no se dio un fortalecimiento presupuestal con la administración pasada, que emanó de mi partido, lo digo. En el 2020 se le redujeron 19 millones de pesos al Supremo Tribunal y nadie dijo nada. Pero en el 2021 todavía fue mayor, fueron 90 millones de pesos lo que se le redujo. Ahí hubiéramos esperado una verdadera autonomía al momento de levantar la voz, no nomás por los magistrados, sino por todos los que conforman ese poder. Y la otra parte que tiene que ser toral es la consolidación y sobre todo la independencia auténtica de la judicatura sonorense, que es algo que no vemos y que es algo que no sé para qué funciona, porque ahorita todos los nombramientos, incluidos el del licenciado Rafael Acuña Griego, han sido con un tinte político, no necesariamente con un tinte de trayectoria al interior del Poder Judicial, salvo la trayectoria que tenía Rafael Acuña. Por ejemplo, las próximas nombramientos tuvieran que ser por terna. Totalmente de acuerdo. Para que ahí el Congreso entonces definiera, se tuviera que cumplir la paridad, otra etcétera. simulación, porque luego manda la terna, pero ya saben a qué manera. Pero al menos tienes para discutir. Pues sí, mira, hablando de porristas. Ese no es un problema, pero el problema de que no haya ido el licenciado Rafael Acuña en una terna, no es un problema ni de Rafael, ni es un problema del gobernador, es un problema del Poder Legislativo. Sí. Ese es un problema, ese es el problema, porque ellos son los que tienen que marcar el claro, y así tendrá que ser de aquí en adelante, y reconozco lo propio. Yo estoy de acuerdo. Pero si estás, y tu propuesta fue cambiar para que los mismos vicios, usos, costumbres de antes no se cometan nuevamente, y ese es tu base, tu cimiento de campaña, eso es lo que representa supuestamente el nuevo gobierno emanado de un partido diferente a los otros dos que ya han gobernado el Estado, y continúas haciendo lo mismo, pues vuelvo a insistir. Quiere decir entonces que antes como antes y ahora como antes. No, estoy totalmente de acuerdo en que te tiene que respetar la ley en las formas. Pero pues estamos estamos ciclados en lo mismo, pues no, pero bueno, hablando de porristas, aquí te mandan una porra a Contreras, dice, el maestro Contreras se va a llevar la tarde, adivinen quién es. Adivinen quién es un prominente. Salvador del Castillo. Salvador del Castillo, saludos Salvador del Castillo. Saludos, México. Calalo Gastelum dice, el nuevo magistrado del Supremo Tribunal de Justicia es de Moctezuma. No, todavía no es magistrado. El nuevo que está Jorge Luis es de por ahí. Todavía no, es una propuesta. Volviendo a la seriedad, es muy importante que quede esto asentado. La autonomía del Poder Judicial se va a medir en dos partes, y vamos a ver el respeto que le tenga el Ejecutivo en estos dos aspectos. Número uno, la independencia de las resoluciones, de las sentencias que se emitan, sea quien sean las partes, el Poder Judicial tendrá que aplicar la ley. Esa va a ser la primer prueba de fuego. Y la segunda, en la ley de ingresos y egresos del Estado de Sonora de cada año, tiene que preestablecerse un presupuesto ya para siempre con las reformas a la ley, que nunca deberá ser menor al 1.5, al 2% del presupuesto. Eso es lo que te va a dar autonomía, porque si tienes ejercicio presupuestal y tú lo manejas, te podrás manejar con mucha independencia. De lo contrario, estarás cooptado. Y eso creo yo que el licenciado Acuña lo va a pelear, y creo que es uno de sus planteamientos. El aspecto presupuestal. Agregaría un tercero en aras de fortalecer esta autonomía, el que pudiera definir de una vez por todas sus métodos de evaluación interna, que estos sean públicos y que pudiesen tener indicadores como lo tienen los otros dos poderes. Así es, totalmente. Para eso, habíamos planteado lo que dice el diputado de Lucas, es muy cierto lo que está diciendo. El paso inmediato, ordinario, urgente que se debe de tomar en el Poder Judicial es la instalación de un verdadero Consejo de la Judicatura, para que haya evaluación, para que sepamos cómo trabajan los jueces, pues ahí para que los jueces, es una forma, porque el presidente del Supremo Tribunal preside también el Consejo de la Judicatura, ¿no? Ahí le va como a caer, es el federal. Pero aquí es muy importante esto por una razón. En la actualidad, a un juez lo puedes cambiar, los puedes separar de su cargo.
lo puede suspender. Pero no hay un procedimiento en donde el juez se pueda defender y pueda expresarse la garantía de audiencia. Eso genera una inestabilidad laboral tremenda. Entonces, para que un juez resuelva bien, con plenitud y sin miedo, es que debe contar con un orden con un órgano que lo defienda. Pero también tiene que haber ese órgano que sancione cuando se aparte de la legalidad. Entonces, el Consejo de la Judicatura en Sonora es algo prioritario. Muy bien. Y la actualización a juicios orales también en las diversas materias. Sí, ¿no? habíamos planteado también lo del Tribunal de Justicia Administrativa, pero es más, nos lo aventamos el otro miércoles porque yo creo que vale la pena. Que por ejemplo, sí tuvo mayor presupuesto el Tribunal de Justicia Administrativa. Y exagerado, exageradísimo el presupuesto que tiene, pero lo manejamos el otro miércoles. Debo decir que la barra sonorense de abogados, en los últimos 3 años, iniciamos una campaña fuerte, feroz, para que se le incrementara el salario, el incremento del presupuesto al Supremo Tribunal. Sí, cierto. Y no les hicieron caso. No salía la lucha del interior del Poder Judicial, era de afuera. Ahí tiene que salir. De ahí debe de salir de adentro. Mira, no nos debemos de asustar con el tema o el concepto de colonización. Cada fuerza política que arriba al poder, y hay que definir lo que es el poder político, que es la capacidad que se tiene de incidir por medio del derecho en las grandes decisiones, en las grandes realidades contradictorias de intereses de una comunidad, lleva su impronta ideológica, y obviamente dentro de esa impronta ideológica, pues lleva una visión de cómo deben de desenvolverse los órganos del Estado. Rafael Acuña Griego cumple a cabalidad técnicamente con las credenciales. Sin embargo, está a prueba la autonomía una vez que veamos cuáles son los hechos concretos que va a iniciar en estos próximos 6 meses, para ver si se está fortaleciendo o si es nada más una vuelta al pasado en las prácticas de cómo se organiza el Estado por parte de los que tienen la titularidad del Poder Ejecutivo, ¿no? Muy pronto lo vamos a ver. A ver, dice, voy a leer algunos del público porque hay varios. A ver, dice Lupita Ruiz, claro y bien dicho por el Pato de Lucas, ese es el tema, ¿cuál es? Pues ese va a ir, no sé, el presupuesto y lo de la judicatura. Okay. Ariel Ballesteros dice, no sirve de nada poner una cabeza ejemplar en el Poder Judicial si no baja y mejora el comportamiento de tanto de los jueces corruptos que lo conforman, al igual que los MPs. Mientras no haya consecuencias por mal actuar de los jueces, seguiremos en el hoyo. Dice, pues sí. Luis Marco dice, los que fallaron es el poder florero, entre comillas. El legislativo, el gobernador busca hacer su red de protección política, en ellos está conceder sin chistar sus deseos. Está muy purista el doctor Luis Marcos. Dice Lupita, contesta aquí, el tema de la colonización, Pato de Lucas lo aborda claramente. A Miguel Sesma lo interrumpieron cuando trató de expresarse sobre el tema de la colonización. Ya tiene abogada Miguel Sesma. Muy buena la Lupita, por cierto, como va. Lalo Fimbre dice, qué cura ver a los todopoderosos cantineros, ahora borrachos, buscones, de todo. No entendieron que la mayoría les hizo el feo. Jesús Acuña dice... Jesús director, yo creo que, a ver, les llevo los oídos, ¿no? Por los parientes. En esa mesa de análisis no me atrevo a participar. Calalo Gastelum, el nuevo magistrado, ya dijo, es del Supremo, es de Moctezuma, y es una persona seria y de trayectoria limpia de más de 25 años de ejercicio como abogado. Dice, bueno. 3 minutos, a ver, 1 minuto cada quien para cerrar. Comienza el Héctor. Bueno, a ver, Ernesto. No, al más chiquito siempre, que cagones son. Va, a ver. No, digo, reiterar los grandes retos que tiene el Poder Judicial, evidentemente en aras de fortalecer y llevar a una verdadera práctica esta autonomía de la que pues se debe buscar. Insisto, tendremos como diputados muchísimo que demostrar de que el rol que nos toca en estas designaciones se tendrán que llevar a cabo de una manera transparente, abierta, cumpliendo con los perfiles. Insisto en el asunto de la judicatura local, vuelvo a reiterar los indicadores con los que se tiene que dar a conocer lo que se hace en este poder, desde los principios de eficiencia hasta todo lo que implique cualquier situación de transparencia. Y tercero, creo que el presupuesto va a ser un ente clave para empezar con esta nueva etapa del Poder Judicial. Sí. Miguel. Yo creo que el primer reto, como ya se dijo aquí,
es levantar la voz en la distribución del presupuesto, porque la gente necesita en su cotidianidad, en sus problemas jurídicos, una justicia pronta y expedita, y para eso se necesita un poder judicial robusto, fuerte, que tenga la capacidad de atender a todos los usuarios. Y no nos asustemos por el término colonización. Lo que sí debemos de siempre poner a prueba, y no a priori ya decir que estamos del otro lado desde el punto de vista de los elogios, o dar por hecho de que ya estamos pues ante una nueva realidad. Yo creo que lo que tenemos que poner enfrente son los hechos, y a final de cuentas, en esta cultura democrática polarizante, el que llega al poder se quiere llevar todas las fichas, y es lo que estamos viviendo cuando no se consensa o no se hacen otras propuestas al margen de la adicción política de X a Y persona, ¿no? Dice, Lalo Cubillas dice, ¿por qué el Miguel se enoja con los porristas? Dice, bueno, Juan José Duarte, saludos, mira lo que dice el bribón, en esos participantes hay un magistrado en potencia. Bien será. Rosa María Oleri dice, mientras la Procuración y la Administración de Justicia no se pongan de acuerdo y estén conformados por personas éticas y profesionales, nada cambiará. Que no esté, me imagino, ¿no? Que no estén, sí. Nada cambiará, así tengan al mejor procurador o mejor presidente del tribunal. Héctor Contreras. Yo creo que una medida muy sana es que el actual presidente del tribunal ordene una auditoría al interior del Poder Judicial para saber cuántos asuntos tienen, cuántos asuntos están en rezago, cuántos asuntos no se han resuelto por cuestiones ajenas al trámite judicial, para tener una evaluación y poder saber qué es lo que está recibiendo y qué es lo que en un año o en 6 meses podría a la fiscalía, al Poder Judicial, al interior, judicial, para saber cuántos expedientes hay en trámite, cuáles son las necesidades del Poder Judicial. Ha crecido exponencialmente, pero no ha venido a incidir o eficacia. Así es, exactamente, se ha convertido en un aparato burocrático. Entonces, creo que esos son los ajustes que tiene que venir a dar el presidente para decir, esto es lo que encontré y esto es lo que yo ofrezco entregarles a ustedes en 6 meses, es un año. Eso sería, yo creo, muy sano. Y la otra parte es que las puertas del Poder Judicial, estoy hablando magistrados y jueces, deben estar abiertas de par en par. Los usuarios del servicio no tenemos por qué pedir audiencia para que nos reciban. Se presta un servicio público y es un servicio público básico. Entonces creo yo que otro estilo de venir a dirigir el área de impartición de justicia es el acceso que tenga, la inmediatez que tenga el usuario de un servicio, el actor o el demandado, ante el titular del órgano jurisdiccional, sin perder tiempo y dando soluciones inmediatas. Ese es venir con un nuevo estilo. Deberían de hacer también, ¿no?, una auditoría de la Fiscalía, y ahí van a encontrar denuncias que no se están avanzando. Por ejemplo, como se va a enojar el Pato, que no le gusta, dice que estoy ensañado con la familia Torres Pavlovich. Ahí hay, mi querido diputado Ernesto Lucas. Mira, aquí lo tratamos voy a hablar muy seriamente el abogado con Tirso Amante para que valore en Radio Sonora, darte un espacio de chismes, conectado con el Gordo Molina. Esos no son chismes. De paparazzis. Aquí con el licenciado Contreras precisamente tratamos ese tema de 2 denuncias que hay ahí, que son evidentemente que una hay que platicarlos de aquí en adelante, ¿no? Hay que dedicarles un programa para poderlo... Por los negocios estos de limpieza y de no sé qué más con con su primo, el Pano. Hay una denuncia por lo que tanto me has criticado, que saqué las fotos del rancho, el crecimiento del rancho al señor Sergio Torres Serrano. También hay una rancho que siempre espero que lo puede ser todo un tema para un programa. Pero no te vas a enojar. No, muy bien. Bueno, está bien, muchas gracias. Gracias, Héctor. Héctor, el próximo miércoles voy a estar aquí para tratar el tema del Tribunal de Justicia Administrativa. Claro que sí. Es muy interesante lo que está sucediendo. ¿Con fanfarrias o sin fanfarrias? Como con todo, con Toño. Se va a enojar Miguel Sesma. Bueno, dale, pues muchas gracias. Esto fue en la radio con Aarón Tapia. Nos despedimos. Mañana nos vemos y nos escuchamos a las 12 del día aquí en Sub 95.5 FM, la radio alternativa del desierto. Gracias. Acuérdate.